Hola, bueno, buenos días a todos. Hola Juan Carlos. Gracias por haberme invitado a charlar con vos. Juan Carlos me dijo que no tengo que presentarlo porque todo el mundo ya lo conoce. Así que pasamos directamente. Bueno, yo podría contar cómo nos conocimos Juan Carlos y yo. Juan Carlos y yo nos conocimos en un festival cuyo comisario está aquí presente, Nicolás Melini, el Festival Hispanoamericano. Y entonces había una charla y cuando terminó la charla Juan Carlos dijo: me gustó mucho eso que dijiste, muy inteligente, pero no estoy nada de acuerdo. Y a partir de ahí hemos tenido una amistad basada en desacuerdos, que si fuéramos Byron y Shelley ya hubiéramos terminado a duelo, pero bueno, como somos solo latinoamericanos, no nos matamos. Bueno, lo que nos convoca aquí es la sonrisa de los hipopótamos. Tenemos que conservar esto, ¿verdad? Aunque estemos al aire libre. Yo me voy a quitar esto cuando hable, porque me hago. Yo creo que como estamos al aire libre y muy lejos de todos... No se puede. ¿No? Que no se oye bien. ¿No se me oye? ¿Así? Sí. Vale. No, estaba intentando liberarme de la mascarilla. Bueno, lo que nos convoca aquí es la sonrisa de los hipopótamos. 11 relatos que, como yo le dije a Juan Carlos, abren 11 mundos distintos y que lo que más me gusta es que hacen patente la voluntad de un autor por narrar, por contar peripecias, por hacer uso de la fantasía, de la imaginación, y a través de ello y con una versatilidad y una plasticidad en la escritura, invitarnos a ingresar y a salir de distintos mundos que están atravesados por distintas temáticas, y así tenemos cuentos de bailarinas clásicas, que como verán es autoficcional, De mi época de bailarina. de tu época de bailarina, cuentos que van de jugadores de ajedrez, de enfermedades que nos alteran la percepción del tiempo, de hipopótamos que irrumpen en una vida civilizada y aristocrática. Bueno, cada uno de estos cuentos es un mundo distinto. Entonces yo quería empezar este diálogo con Juan Carlos preguntándole, porque además algunos cuentos son inéditos, otros cuentos han sido publicados, no sé si expresamente por encargo, en distintas revistas y publicaciones y antologías, y hasta Juan Carlos ha incluido un cuento que él piensa que es una precuela, que estaba en una antología anterior. Entonces, lo primero que quería que nos contaras es un poco, hablaras acerca de la dificultad de armar una colección de relatos que proceden de tantas fuentes y bueno, ¿cómo lo entramaste? Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, antes de contestarte, quiero primero que nada decir algo. Este es el sitio más bonito donde he presentado en mi vida un libro. Este sitio es hermosísimo. Solamente en Guinea Ecuatorial estuve en un sitio tan exuberante como este, claro, porque era Guinea. Y en segundo término le traje un pequeño regalo a Valeria, porque hoy es el Día Mundial de la Poesía, a pesar de que hablamos de narrativa. Yo soy rebelde, vine a hablar de narrativa, pero es el Día Mundial de la Poesía y además es el cumpleaños del Instituto Cervantes. Eso me lo acabo de enterar en la televisión, lo acabo de ver. Y además le traje este regalo a Valeria y le traje este regalo a esta biblioteca. Es un pequeño poema de una paisana mía, porque es venezolana pero también es de Valera como yo, que se llama Ana Enriqueta Terán. Le voy a leer este poema que se llama Se alaba esta casa. Se alaba esta casa plena de recursos seculares. Se hace el pan. Se hacen manteles, sábanas, la mesa servida, se ocultan fechas, malas horas, ciertas plantas. Pesadumbre, fogón con rescoldos de días anteriores, banderas. Se ausculta el cielo,
hombres que conversan debajo de los árboles. Se tiñen las botas del primogénito con jugos de acanto. Se alaba esta casa visitada por la humildad y coronada de buenos deseos. Este es mi regalo del Día de la Poesía para esta biblioteca que nos recibe hoy aquí. Gracias. Para Valeria, que es poeta también. No sé si ustedes lo saben, pero ella pues. ¿Qué preguntaste? ¿Me olvidó? Bueno, vos podés hablar de lo que quieras. Yo te pregunté cómo habías hecho para armar esta antología con cuentos que tienen tantas procedencias diferentes. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Me alegro de ver tantas caras amigas en vivo y directo, no por Zoom. La idea de estar aquí hoy fue de Valeria, que yo le propuse presentar mi libro online. Me dijo, no, online más nunca, no quiero más online, quiero presencial. Entonces, por eso estamos aquí, gracias a ella y a la maravillosa joint venture, como dicen los gringos, de Sin Tarima y la Biblioteca Iván de Vargas, que me parece una idea fabulosa. Se me olvidó otra vez la pregunta, pero espérate, déjame recordar. La idea fue la siguiente. Yo en estos últimos 25 años he publicado 4 libros de relatos, digamos, preparados para un libro de relatos. En cierto sentido, tiene una característica que la asemeja a la novela, más o menos, que es que un libro de relatos va creciendo a medida que uno va escribiendo relatos. Uno no escribe un libro de cuentos, bueno, por lo menos yo, no escribo un libro de cuentos ex profeso. Voy a escribir 15 cuentos con un libro de cuentos, eso no lo sé hacer. Yo sé ir supurando cuentos, ir expeliendo cuentos a medida que pasan los años, y un día me doy cuenta de que hay un grupo que son familia, y entonces los junto. Eso es lo que he hecho siempre. Sin embargo, a medida que uno pasa los años, uno más o menos lo van conociendo y tiene cierta, no iba a decir prestigio, pero esa palabra no vale para un escritor, reconocimiento, bueno, no sé, la gente le pide cuentos para antologías, gratis casi siempre, por supuesto, y a veces casi siempre entrego cuentos ya publicados. Me piden un cuento, yo les doy un cuento publicado, encantado de la vida. Pero a veces me entra rabia y digo, voy a aprovechar la oportunidad, ya que es gratis, voy a escribir un cuento original. Y es lo que hago, escribo un cuento original, o sea, inédito. O a veces, muy esporádicamente, me ofrecen dinero por escribir un cuento, y entonces escribo un cuento mucho más contento de lo que es. Quizás los mejores cuentos que ustedes vean ahí son los pagados, y los gratis sean peores. No sé, no voy a decir cuáles son pagando. Pero me di cuenta hace unos 2 años de que había una serie de relatos que se estaban quedando por fuera, no reunidos en un libro en particular, sino publicados en libros distintos, por temáticas distintas, etc. Y yo me pregunté si podría juntarlos todos, o algunos, para hacer un libro en particular, y así fue como fue naciendo La Sonrisa de los Hipopótamos, que tenía otro título, que gracias a mi editor, que está por ahí arriba está David Cabrera, el título es La Sonrisa de los Hipopótamos, porque él tiene mejor ojo que yo para titular. Yo había puesto un título horrible. Y los junté todos. Después de que salió el libro me di cuenta de que se me habían quedado afuera 3 o 4 cuentos, o más, no me acuerdo cuántos. Realmente porque se me olvidó que andaban por ahí. Soy un padre irresponsable. No me acuerdo de mis hijos. Pero también me di cuenta de que quizá no me acordé de ellos porque no son de ese libro, no pertenecen a ese libro. Yo agregué una nota al inicio del libro, que la verán, donde explico esto mismo, más o menos, para que el lector sepa que se va a enfrentar no a un conjunto de cuentos pensados para estar en ese libro, sino un conjunto de cuentos convocados para estar en ese libro, para darle forma a ese libro. Claro, uno trata de pensar en temáticas, en sentidos, en tópicos literarios para más o menos darle un sentido al libro, pero al final queda lo que queda. Uno hace lo que hace y el lector recibe lo que recibe. Y ustedes son los que van a procesar después si ese libro tiene una unidad o son cuentos sueltos, que en el fondo es una preocupación de escritores, no es una preocupación del lector. Yo cuando comencé a leer, quizás a los 10 años o mucho antes, yo agarraba un libro de cuentos y no pensaba, pero el autor aquí no ha hecho un análisis de tópicos semánticos. No, eso no lo ha hecho nunca. O sea, nadie hace eso.
Uno lee un libro y recibe lo que recibe. Y bueno, más o menos eso. Esa era la pregunta, ¿sí, no? Sí, esa era la pregunta. Esa era la pregunta, pero yo en defensa de aquí de Juan Carlos, voy a decir que el libro sí tiene una unidad y sobre todo tiene un sentido especular. El libro abre con un cuento que se llama ¿Qué Dios detrás de Dios? Les cuento que una de las principales peleas que nos convocan a Juan Carlos y a mí es demostrar si Borges es mejor o peor que José Luis Perales. La respuesta es obvia. Ya saben quién defiende a José Luis Perales. Entonces, para mí fue muy grato encontrarme con ¿Qué Dios detrás de Dios?, que es justamente un verso de Borges. Entonces, el defensor de José Luis Perales arranca el libro citando un poema precioso de Borges que habla sobre el ajedrez. Yo, como tengo muy mala memoria, no soy como Juan Carlos que cita cosas de memoria absoluta. El cuento arranca diciendo: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, y termina diciendo: ¿qué Dios hay con campanas? Borges, que no quieren que hablen de él. ¿Lo ves? Borges atravesado. No, esta es la respuesta divina. No esperarle que se está allá afuera tocando las campanas para que no hablen de él. Que no, que es Dios diciendo que ganó, pero que ganó Borges sobre Perales. Que no sepa. Okay. Vale. Bueno, es que Perales es Dios. Bueno, voy con las campanas. Dice, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Como les decía, él dice que es como una especie de cuentos convocados, pero yo digo que es un libro que tiene una unidad estilística, que arranca con un cuento borgiano, ya desde el título y desde la temática, con el ajedrez, que era un juego muy caro a Borges, y termina con un cuento que se llama Un ataque de lentitud. Bueno, ¿es solo a mí que me exasperan las campanas? Un ataque de lentitud, que es un cuento maravilloso, yo creo que es mi favorito, donde se insinúa que una enfermedad tropical y selvática modifica la concepción del tiempo, que como ustedes sabrán es otro de los temas favoritos de Borges, ¿no? Cómo concebimos, experimentamos y percibimos el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo o... Que el padre se canse de darle la campana. Esto no se ve, no sé si se ve. Esto me recuerda a mí la escena esa de Forrest Gump, en que Forrest Gump va a contar toda su experiencia en Vietnam y le desconectan el micrófono. Y al final dice: esto es todo lo que tengo que decir. Y aparece Jenny. Además da como unas últimas campanitas como para de más, ¿no? O sea, unas finales. La pregunta era si trabajabas por influencias negativas, tipo odio a Borges, entonces lo voy a convocar todo el rato. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. A mí lo que detesto de Borges, y lo detesto desde hace como unos 3 o 4 años, es la poesía. Me parece súper cursi, porque volví a la poesía de Borges y me parece que había leído con inocencia o con fanatismo, con feligresidad, se puede decirse. Y empecé a leer otra vez la poesía de Borges y dije: bueno, esto es una pendejada profunda, esto es cursi, pa'lante. Esto es José Luis Perales con Minotauros. Y me pareció un horror, pero soy un devoto, sigo siendo y lo seré siempre de la narrativa de Borges, de los cuentos de Borges. Sin embargo, esto sí, este cuento, el primer cuento del libro, que se llama ¿Qué Dios detrás de Dios?, eso es un verso de uno de los poemas más famosos de Borges, que se llama Ajedrez, donde hace una especie de metáfora del universo en el ajedrez. ¿Qué es lo que es el ajedrez? El ajedrez es un cosmos que representa el universo. Y termina diciendo eso, que seguramente no lo escucharon porque estaba el padre tocando campanas. Dios mueve al jugador y esta es la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y algo y agonía. ¿No? Sí. Entonces es como las fichas de ajedrez son las piezas de ajedrez son uno mismo, que está siendo movido por alguien, que a su vez está siendo movido por alguien, y así el motor inmóvil famoso ese de Aristóteles, de Santo Tomás. Y tú preguntabas algo sobre qué.
Y eso que son las 12 del mediodía. O sea, Sí, hemos no, visto yo las llegué 12. borracho ya. Que nada, era una pregunta si trabajabas por influencias negativas. O sea, odio esto y entonces... No. Bueno, sí. Sí, yo estoy lleno de odio, es verdad. Así que a veces sí escribo por rabia. Pero yo creo que el concepto de odio o de amor, de filia o de fobia, en el momento de escribir, no existe. Porque el momento de cuando un escritor escribe, según mi concepción, es el momento en el que está creando un universo. Y Dios, eso que uno es en ese momento, no está lleno de odio ni está lleno de amor. Es un creador. Crea. O sea, y entonces no puede crear desde una perspectiva o desde la otra. Tiene que crear, globalmente, todo junto. Bueno, esa es mi concepción, un poco una teología ahí de andar por casa. Y entonces no escribo por odio. Hace muchísimos años, un gran amigo mío, el fotógrafo Vasco Cinetal, hace como 25 años, me dijo que yo escribía muy bien, pero que tenía que ponerme a escribir cuentos que hablaran de la realidad de mi país y hablaran de la cosa social y la política. Yo le dije, mira Vasco, yo no puedo escribir sobre eso, no puedo escribir sobre política. No puedo agarrar a escribir una novela política, ni una novela que critique o que sirva porque no sirvo para eso. Finalmente pude hacer el primer relato, digamos, entre comillas, político, que trata sobre un golpe de Estado, que está en otro libro. Se lo dediqué a él, porque él fue el primero. A medida que han pasado los años y he envejecido, he podido acercarme a ese tema. Quizá el político sí puede generar filias y fobias, odios y amores particulares y te hacen escribir. Pero me parece una pérdida de tiempo utilizar la literatura como una especie de venganza de la vida real. Es preferible agarrar una escopeta y caerle al tiro a todo el mundo. Con la literatura no hace nada. No, pero si tú me dices a mí que desde el odio voy a escribir Rebelión en la Granja, entonces lo compro. Eso sí. No, el odio, yo te hablé de influencias negativas, yo soy menos visceral. Que tú lo dices bonito. Vos calificalo como quieras. Hablando de literatura política, ¿no? Aquí hay dos cuentos. Uno creo que iba a ser el título del libro, o no se podía decir. Sí. Dos cuentos que son eminentemente políticos. Uno es La mirada de Rousseau y el otro es el que iba a llevar por título esta antología, que es España se ríe de Cassandra, ¿no? Entonces, bueno, no, que nos contaras vos lo que quisieras de eso. Yo no lo dije al principio, pero una cosa que me gustan también de estos cuentos es que tienen pequeñas filtraciones. Digo pequeñas porque el humor de Chirinos es mucho más grande de lo que se ve aquí en el libro, pero sí tienen pequeños golpes de florete humorísticos, irónicos, ¿no? Y entonces en el cuento España se ríe de Cassandra, que hay dos venezolanos que llegan a Madrid, dicen una frase que a mí me hizo sonreír amargamente, porque yo la comparto completamente, y es: Madrid era tan segura que a veces les daba miedo, con la idea esta que nosotros llegamos. Yo, por ejemplo, si estuviéramos en Argentina, el bolso no lo dejo ahí porque a lo mejor te lo robo yo. Me lo sacas. Un tema que conversamos hace 2 días, yo me reuní con Valeria para comer y para controlar, no vaya a ser que me fuera a insultar y dije, vamos a ver qué va a decir antes de que... No, bueno, solemos comer con frecuencia. Y hablamos de un tema que me interesó mucho, que es el de la autoficción, que llaman ahora, que esa gente que cuenta su vida en sus novelas como si su vida fuera interesante. Mira, la vida interesante fue la de Alejandro Magno, que conquistó el mundo. Su vida no es interesante, usted es escritor, usted va a la biblioteca y vuelve, y tiene una esposa, y tiene hijos, eso no es interesante, no le interesa a nadie. Bien, pero llegamos a la conclusión, que estamos de acuerdo, creo que sí estamos de acuerdo, en que la autoficción es algo que ocurre todo el tiempo de toda la vida de Dios. Siempre, todos los escritores metemos elementos de autoficción, cosas que nos han ocurrido. No estoy mirando por acá, por cierto. Siempre cuando estoy escribiendo un cuento, recuerdo cosas, recuerdo episodios, recuerdo cosas que me han pasado, que le han pasado a otras personas, y yo las utilizo dentro de mis textos, que son de ficción, pero me sirven. En el caso de esa frase que acaba de citar Valeria, que Madrid era tan segura que a veces daba miedo, esto yo lo he presenciado literalmente en venezolanos que llegan de Caracas, generalmente de Caracas, y salimos a comer una noche,
de hecho fue por aquí, por el Nuncio, por el café detrás del Nuncio, ¿no? Íbamos caminando por el Nuncio, eran las 11 de la noche, veníamos de comer de la Plaza de la Paja, y la persona que iba conmigo, que acaba de llegar de Venezuela, iba mirando para atrás todo el tiempo. Y yo no me le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué miras para atrás? Es que esto está muy oscuro, me dice. Y bueno, ¿y qué es el problema? ¿Sabes? Claro, esa persona venía con la idea de que un lugar oscuro, un pasadillo, es peligroso. Y yo ya malamañado aquí en Madrid, pues ando por donde sea y no me pasa nada. De hecho, a mí me han pasado más cosas en Venezuela que aquí, que nunca me ha pasado nada. Bueno, quizás porque el que tiene cara de malandro aquí soy yo. Y allá no. ¿Cómo? Miedo. No, yo ya metía miedo en Caracas, así que aquí deben morirse de miedo. Y esa imagen, esa idea de que una ciudad tan segura como Madrid, a una persona que viene de un sitio peligroso le da miedo, la utilicé cuando escribí este cuento, España se ríe de Cassandra, que en realidad debo decirlo, ese cuento es el que peor me cae de todo el libro. Ese cuento me cae mal. No quiero ser amigo de ese cuento. Sean ustedes amigos de él. ¿Saben lo que hace la gente ahora, no? Cuando llega a su casa. A leer el maldito cuento. Ese es el primer que lee. No me parece mal. Porque es muy referencial, justamente. Porque es demasiado referencial. No es que me pasó a mí eso exactamente, pero es lo que está pasando, o lo que le ha pasado a muchísimos venezolanos que han llegado aquí. Que llegan aquí huyendo de allá, empiezan a advertir cosas y nadie les cree. Nunca. Porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Lo que sí me ha pasado es una cosa que cuento ahí en el texto, que yo estaba con unas personas tomando un café y de repente yo dije inocentemente, inocentemente no, lo dije, se me salió o lo que sea, que yo era republicano porque vengo de una república, o sea, era inevitable que yo fuera republicano. Y una persona inmediatamente reaccionó y me dijo, pero si tú vienes de una república bananera, ¿qué hablas? Y me dolió tanto eso, fue tan doloroso escuchar eso. Me quedé sin voz. Y lo que hice fue que me levanté y me di cuenta de algo. Yo ya no pertenezco a este sitio, o sea, a ese lugar donde estaba. Ya no debo venir más a este sitio y no vine más, no fui más, por supuesto. Porque había cruzado una línea que va más allá del respeto y de la consideración que no, aunque no se note, yo soy de los Andes, soy andino, soy todo corazón, soy como el señor que canta y es feliz. Se ríen los venezolanos porque es una canción venezolana que se llama Sobre los Andes. Y entonces son muy delicados, son muy cerrados, muy que me gusta mucho el respeto. Y la falta de respeto es lo que peor me sienta en la vida, es la falta de respeto. Aunque me vean echador de bromas, dicharachero y tal, lo que les digo siempre a mis alumnos, que hay varios aquí, que les agradezco que hayan venido, yo tengo muy buen humor, pero muy mal carácter. Eso siempre se lo digo para que sepan a qué atenerse. Que no porque me estoy riendo, no estoy pendiente de que el ser humano lleve alguna relación, establece una relación de respeto con la otra persona, porque mientras más lo respeta, más lo quiere. El amor se manifiesta respetando, primero que nada respetando y después diciendo que amas. Todo esto lo estoy diciendo ¿por qué? Por la cosa política. Por la cosa política. Bueno, y entonces ese cuento tiene elementos que como que conforman una manera de ver el viaje, la inmigración desde Venezuela hasta España. No necesariamente me pasó a mí todo lo que ocurre allí, sino que son retazos de cosas que yo he oído, he conocido o que algunas veces me han pasado a mí. Claro, y hablábamos, ¿no? Un poco de el otro día cuando comíamos. Pero te odia el cura, te odia. Estaba a punto de decir una herejía, por eso. Me deja hablar a mí y cuando machista. Juan Carlos, que yo me había divertido con ese cuento, ¿te acuerdas que te lo comenté? Porque, bueno, Juan Carlos a sus personajes venezolanos los asimila, a un personaje, ¿no? A Cassandra, ese personaje mitológico que conoce la verdad, conoce el futuro y que es despreciado por sus compatriotas, porque a nadie le gusta escuchar esa verdad desagradable, ¿no?
Y conversando acerca de este cuento, yo le decía a Juan Carlos que muchas veces cuando yo discuto de política en España termino diciendo: ojo que soy latinoamericana, ojo que vengo del futuro. Entonces, por eso, como estaba por decir una herejía, has visto que moviendo el tiempo divino han sonado las campanas. No, bueno, hablábamos, no sé si querías comentar alguna cosa más de lo autorreferencial, que ahí lo he dejado al paso. Cuando sacas el corazón. Vale, y yo mientras, para hacerte espacio a que vos hables sin campanas, te digo que no cedes tanto a lo metaficcional, pero sí, por ejemplo, a lo metaliterario, en ese cuento tan bonito que es el discurso de la victoria, ¿no? Si quieres hablar de algo de eso también. Sí. Bueno, también puede ser que esto es una conspiración de Juan Carlos Méndez Guedes, que tiene una novela que se llama Una tarde con campanas, y él quiere que esta mañana sea una mañana con campanas. Y entonces no nos deja hablar. Por cierto, a mí me encanta. El ruido de las campanas es un fastidio, pero me encanta este ambiente. O sea, esta cosa absolutamente abierta, estamos al aire libre, se callan cuando yo hablo, y cuando habla Valeria toca la campana. O sea, yo estoy aquí perfecto. Este es tu show, así que todo para ti. Y yo tengo que salir y pagarle al cura cuando salga. Bueno, uno de los cuentos se llama El discurso de la victoria, y ese cuento se me ocurrió por varias cosas. Básicamente, lo voy a contar, por un término que utiliza Fátima, mi esposa, que está aquí sentada. A esos señores mayores, que espero que ninguno esté aquí, que van en autobuses o en metros, o iban atestados, porque ya no van así, y dejaban caer una mano tonta a ver si cogían algo de nalga o algo de teta. Entonces, lo hacen muchos. Fátima llama a esos señores los ponedeo, porque ponen el dedo así a ver si rozan algo. Le da mucho asco a todo el mundo, por supuesto. Y la idea que se me ocurrió fue dos personajes dentro de un vagón del metro vacío, y una chica que va leyendo y el narrador que va contando cómo se le aleja a la chica para que no lo llamen ponedeo, porque si no me lo voy a acercar, no voy a hacer que crea que yo soy uno de esos ponedeos. Y la chica va leyendo. Entonces lo que hago es un juego de planos, lo que va leyendo la chica, que tiene que ver con una cosa política, ya lo leerán ustedes, y la reflexión del personaje que va pensando en eso, en qué estará leyendo. No me le puedo acercar, pero porque si me le acerco, además que es una cosa que yo no entiendo. A mí me ha pasado, y yo no soy una chica que le ponen el dedo. Bueno, no sé, no me he dado cuenta. Capaz que me han puesto el dedo y yo no me he dado cuenta. Que estás en un vagón solo, o eso ocurría antes, en un vagón de metro solo, y cuando entra alguien se te sienta cerca. No te sientes cerca, ponte lejos. ¿Por qué te me acercas? ¿Para qué? Hay gente que le encanta estar cerca de uno, no sé, tiene esa cosa de manada, de rebaño. Y yo odio esa cosa. Bueno, a Fátima le consta, cuando voy caminando por la calle siempre tienes a alguien detrás que se pone detrás, y yo me quedo quieto y lo dejo pasar. ¿Por qué tenemos que ir en grupo si yo a usted no lo conozco? Ya ven que estoy lleno de maniatiquería, que cada año voy a ser más maniático en este tipo de cosas. Y tiene eso, esa cosa, combinar esa cosa política con esa cosa citadina, ciudadana, casual, lo que sea. Pensé, Valeria, quizás, a ver qué te parece a ti, que este libro también puede ser, como diría, para citar otra vez a ese filósofo, Forrest Gump, o la madre de Forrest Gump, que la vida es como una caja de chocolates. Cada chocolate te da un sabor distinto. Entonces, este libro se puede pensar como una caja de chocolate, tipo Forrest Gump, y cada chocolate es una sorpresa nueva, ¿no? ¿Puede ser? Sí, un Kinder sorpresa. Para que lo entiendan mis hijas que están ahí arriba. Un Kinder sorpresa. Un Kinder sorpresa. Actualizamos el modelo Forrest Gump. Sí. Sí, no, a mí también me gustaba que de ese cuento se pueda hacer una especie de lectura política, ¿no? Porque justamente como los intercalados de lo que está leyendo la chica, que el hombre no sabe lo que es porque la chica lleva el libro forrado, son intercalados políticos, ¿no? Y de alguna manera se está discutiendo
el cuerpo femenino, ¿no? La invasión hacia el cuerpo femenino. Entonces es muy bonito porque de alguna manera es como en lo privado puede ser público y que en el fondo todo es político, ¿no? O sea, ese cuento puede ser leído de varias maneras. A lo mejor esta no es la que más te satisface, pero es mi lectura y te aguantas. No, y puedo ser que estés de acuerdo, porque acabo de pensar que eso que hablas del cuerpo femenino como un espacio político, sí. Hay una expresión que quizás los varones venezolanos que están aquí también se la enseñaron, que me enseñaron a mí desde pequeño, desde lo que llamamos el kinder, el jardín de infantes, el parvulario. De alguna manera era una manera de evitar la violencia doméstica, pero es una frase un poco machista. Pero bueno, piensen que estamos en el 71 más o menos y las cosas no habían cambiado tanto. Y era esta frase que te lo repetían las maestras continuamente: a las mujeres ni con el pétalo de una flor, de una rosa. O sea, no puedes tocar a las mujeres porque claro, uno de pequeño es muy violento, y claro, entonces las niñas eran como lo que no se le puede pegar. Y entonces, a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Ni con el ponedeo. Ni con el ponedeo. Puede ser que sea un poco machista, pero sí te enseña la idea de que la fuerza física está lo cual es falso, porque yo a los 10 años tenía una amiga que me tiraba al suelo y hasta que no le pedía perdón no me dejaba levantar. Era más fuerte que yo. Pero bueno, la teoría dice que el varón es más fuerte que la mujer y entonces hay que tener esa delicadeza, esa cosa siempre, y te la enseñan y uno como que se acostumbra a eso. Por lo menos en mi caso, en las escuelas donde yo estudié era así. Y entonces el cuerpo político, ya esa misma frase que me enseñaron, ya era una frase política, o sea, una politización del cuerpo. Porque, pero no sé, yo como no soy pedagogo ni psicólogo, así que no sé si esa frase está bien, está mal, si ayuda, si no ayuda. Yo lo que sé es que, bueno, yo tiendo a no pegarle a las mujeres hasta que se demuestre lo contrario. Por esa frase la tengo grabada y no la olvido nunca. Es una cosa que, claro, porque lo que te enseñan de muy pequeño se te queda grabado para siempre. En este cuento está... Yo no quiero hablar mucho de los cuentos así como porque no los han leído y entonces no es por hacer spoilers, sino porque se van a quedar en el aire. Lo que sí quiero decir es que este cuento y todos los demás están escritos desde inevitablemente mi punto de vista. Aunque escriba yo con voz de mujer, con voz de cocodrilo o voz de aguacate, está escribiendo Juan Carlos Chirinos, no un hombre, está escribiendo Juan Carlos Chirinos, que es valera y que vive en Madrid. Igual que cuando Valeria escribe su poesía, o sea, escribe sus cuentos, está escribiendo una Valeria Correa Fis, que es argentina y que vive en Madrid. O sea, cada voz es distinta, cada experiencia es distinta. Me pregunto yo hasta qué punto estoy yo influyéndolos a ustedes en la lectura futura, si la hay, con las palabras que estoy diciendo ahora, porque ustedes van a esperar que el libro hable como yo, y eso no va a ocurrir, me parece a mí, pero que no, porque si no estoy loco. No, pero a mí, por eso dije es una lectura posible, ¿no? Porque a mí no me parece que estos cuentos sean cuentos de tesis que tratan de imponer una versión sobre la otra. Por eso digo, puede ser una lectura posible del cuento El discurso de la victoria, es esa. Hay otras también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora además, bueno, dicen que aquí hay alumnos tuyos del taller, los tiempos te modifican las lecturas, ¿no? Y entonces a lo mejor en el momento que vos escribiste ese cuento tenías en mente una cosa y los valores y las cuestiones que están en discusión ahora también influyen en la lectura, por más que el cuento no sea de tesis, uno coloca su mirada de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, los dos cuentos de Catrucia, ¿no? La bailarina clásica. Ese cuento también tiene un montón de lecturas, ¿no? Y que yo te decía que me interesaba mucho la lectura de cómo el talento va unido a la envidia, por ejemplo, y es en un mundo femenino. Ese cuento se desarrolla estrictamente en un mundo femenino. Sí, bueno, ese cuento, son dos cuentos, lo que hace referencia a Valeria es un cuento original que publiqué en el año 97 y escribí en el año 89, que se llama Catrucia, y es la historia de una niña bailarina en su escuela de ballet. Y 20 años después escribí un segundo cuento que se llama La experiencia de Catrucia, que es como una secuela de Catrucia, cuando Catrucia ya está grande y vuelve a su pueblo a dar un recital final, digamos, donde va a acabar su carrera. Y los dos cuentos tratan sobre eso, sobre las relaciones que se establecen en las escuelas de ballet. Esto lo sé porque me lo contaron, no por mis clases de ballet, que no fueron tantas,
porque no me quedaba el tutú bien, entonces no me dejaron seguir bailando. Las relaciones que se establecen entre una escuela de ballet entre las estudiantes, como en todos lados, en los equipos de fútbol, en los grupos de música, siempre hay envidias, odios, amores, ¿sabes? Hay gente que te apoya, gente que no te apoya, y cuando tienes mucho talento, como en el caso de Katrucia, generas admiración, generas cariño, pero también generan inevitablemente envidia, porque el ser humano es así. Y juego con eso. Los dos cuentos son sobre la envidia y sobre el fracaso y el triunfo, y sobre qué significa fracasar y qué significa tener triunfar. Que en nuestra sociedad hoy en día triunfar significa tener mucho dinero o muchos likes y muchos seguidores, muchos followers y ser un influencer. Eso es el triunfo, y ha cambiado un poco el concepto de triunfo allí. Fíjense entonces que lo que dice Valeria me recuerda que la percepción del cuento o del texto literario o del texto artístico, lo que sea, del discurso artístico, cambia a medida que pasan los años y a medida que lo perciben dos personas distintas. Yo me acuerdo, una de mis actrices fetiche, junto con Shirley Temple, es Marisol. Yo estaba enamoradísimo de Marisol y soñaba con conocerla. No sabía que tenía como 40.000 años más que yo. Y entonces, igual que Shirley Temple, cuando yo supe que Shirley Temple era una anciana, dije, coño, ¿y entonces? O sea, que no vamos a ser novios nunca. Pero bueno, me encantaban las películas de Marisol. Yo estaba completamente enamorado de Marisol, con Un rayo de luz y con Tómbola. Y en Tómbola la volví a ver en Salamanca, cuando llegué a Salamanca en el año 97, en una de esas cines de barrio, de los sábados, nos sentamos a ver Tómbola, que la van a pasar, que la estaban pasando. Y en un momento dado, Marisol, que es secuestrada por estos tipos, no sé si recuerdan la película, yo la veo todos los días, así que me la sé de memoria, así que se la puedo contar. Ella estudia en un internado y tiene una compañerita, una amiguita, que es hija de un embajador africano y es negra como la noche, se llama María Belén. Y en un momento dado, María Belén le dice a Marisol, llena de amor, Marisol, qué linda eres, qué rubia eres, qué ojos tan azulitos, como quien fuera como tú. Y Marisol, que quiere a su amiga, le contesta, no te preocupes, María Belén, Dios te quiere así. En el año 97, cuando yo escuché esa vaina, caí muerto, me dio un soponcio. Y yo había visto esa película muchas veces, pero no había caído en cuenta de lo enormemente racista que es la película. Pero el discurso había cambiado, la percepción había cambiado completamente, y la verdad me sirvió para entender que yo prefiero un skinhead que venga con un bate hacia mí que un racista tipo Marisol que me diga Dios te quiere así. Ese es más peligroso. Ese es más peligroso seguro. Campanas, ahora tendría que entrar las campanas. Campana, por favor. A mí me encanta porque cuando yo le digo algo a Juan Carlos, digo, cuéntanos algo de Katrucia, y él nos cuenta Marisol. Marisol es fundamental. Es su forma sutil de contradecirme en público, en privado es más salvaje, pero bueno. Yo lo dejo, luego que el editor no me eche la bronca si no vende libros. Yo trato de que los venda, pero vende películas. Bueno, y eso que no he contado peor todavía cuando vi las fotos de interview de Marisol desnuda. Yo dije, ¿qué es esto? Pero ¿y entonces? Hay una aquí adentro, compren. Viene con Marisol, una foto de Marisol. Que nos quiere tal como somos. Bien, Juan Carlos, uno de los relatos centrales, ¿no? Que es el que lleva el título epónimo a tu antología, La sonrisa de los hipopótamos. Bueno, hablamos un montón el otro día de este relato, yo no sé qué quieres contar para no hacer spoiler, pero me gustaría que digas algo de este relato. De este y del que yo califico, pero no sé si decirlo, porque por ahí, bueno, ustedes no se olvidarán de todo cuando, afortunadamente, cuando vayan a sus casas. Uno que me encantó y que es como si García Márquez lo hubiera escrito con menos colombianismos y barroquismos, que es, espérate que te lo dije, Política, una historia de amor. A mí ese cuento me encantó, así que si nos quieres, no sé. Bueno, de esos dos cuentos quiero decir una cosa que creo que ya Valeria la destacó, que es que inevitablemente yo tiendo a crear personajes protagonistas femeninos para, de alguna manera, distanciarme y para, digamos, practicar o ejercer o tener ese ejercicio de
transposición. Cuando es un hombre el protagonista, pues quizás me sé más cosas. Cuando es una mujer, tengo que estar más consciente de cómo está hablando ese personaje femenino y cómo debería hablar. Pero ese personaje femenino, no las mujeres en general. Yo lo siento si alguna se ofende, pero yo no creo en la igualdad femenina. Las mujeres no son iguales, eso es mentira. Cada mujer es una mujer distinta y cada ser humano es un ser humano distinto. Yo no lo creo, yo no creo realmente en que hay hombres y mujeres. Esa clasificación es como decir Latinoamérica, eso no existe. Eso es una entelequia, eso es una manera de organizar las cosas, pero no funciona. Porque a mí me consta, por cada mujer que he conocido en la vida y por cada hombre, que cada persona es distinta y tiene características distintas. Con lo cual, la generalización sirve, no sé para qué, para hacer estadística o lo que sea, o para distribuir el presupuesto nacional, pero no para realmente relacionarme. Yo con Valeria no me relaciono como una estadística femenina, porque es que es Valeria, no es una mujer que forma parte del 51% de mujeres, no forma parte de ninguna, Valeria forma parte del 1% que es ella, o del 100%, dicho de otra manera. Y entonces lo que quiero destacar aquí en esos dos cuentos, en Política, una historia de amor y en La sonrisa de los hipopótamos, es que quiero jugar con los puntos de vista, quiero moverme. En La sonrisa de los hipopótamos, en líneas generales, es una mujer millonaria que está en su casa bañándose en su piscina enorme y un mayordomo que la atiende. Y ocurre algo fantástico, porque es una cosa que a mí me gusta mucho, meter elementos fantásticos, algo insólito, más que fantásticos, cosas insólitas. Aparece un hipopótamo, por supuesto, porque hay nombre en Los servicios del hipopótamo. No va a aparecer un caimán o una pitón, no aparece un hipopótamo. Además que buenísimo que David haya insistido en poner ese título porque permitió esa portada que a mí me encanta. Así que no voy a decir nadie, uy, la portada, no, el que me diga algo de la portada no le firmo el libro. Y me permitió eso, jugar con eso. Y en la política, en la historia de amor, está escrito a propósito, me lo pidieron por antología. ¿Cómo se llama la antología? Tiene un nombre muy largo, de las sogas de la felicidad, algo así como muy largo, y lo publicaron el año pasado, Política, una historia de amor. Pensé exactamente en eso. ¿Qué pasa cuando el amor entra dentro de la política? Cuando Afrodita es Atenea, cuando Afrodita es la polis, cuando Afrodita es la que interviene en la polis, pues claro, se monta un pollo, por supuesto. Y esta es la idea, y además es un poco un homenaje, se me olvidó dedicárselo, pero es un poco un homenaje a una amiga mía que tiene un nombre muy bonito que siempre me ha gustado mucho, que se llama Denébola, que es un nombre, es el nombre de la estrella, de la cola de la constelación Leo. Se llama Denébola, que significa en árabe cola de león, por eso se llama Denébola esa estrella que está en la cola de la constelación Leo. Se llama Denébola porque es la cola del león. Y entonces el personaje protagonista se llama Denébola, porque yo creo que casi prácticamente escribí el cuento para poder poner el nombre, Denébola. Y lo demás vino detrás. Jugar con la política y el amor y cómo funciona la política y el amor, porque las dos nociones exigen energía. Es como la literatura, y una persona que hace literatura malamente puede hacer política o puede ser empresario, porque la energía vital que hace falta para la literatura es la misma que hace falta para ser empresario, para ser político. Con lo cual, o tienes energía como una pila rayo Bach absoluta, o fallas en alguna cosa. Y generalmente ocurre que un escritor que se mete a político pierde, o un empresario que se ponga a escribir pierde fuerza. Es mi idea, no se puede ser que eso no sea verdad y haya ocurrido como le ocurre como a quien, no sé, a Quevedo, que era un espía y al mismo tiempo era poeta, pero bueno, era Quevedo. Si usted es Quevedo, hágalo, pero mejor. Campanas. ¿Ah? Campanas. No, vamos a hacer preguntas, ¿no? La gente no va a hacer preguntas, ¿verdad? Sí, yo lo que quieras, eso te iba a decir, sí vamos a hacer, no, pero te quería comentar el título de la antología. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 2? ¿Hasta las 2? No, como hasta las 2, tampoco. Nos morimos de hambre. Que cuando nos vamos, cuando las campanas nos... Digo, por si alguien quiere preguntar algo, alguien tiene alguna curiosidad, pues podemos también. Bueno, solo esto, Juan Carlos, porque el título de la antología me pareció precioso. De las sogas de la felicidad
el amor, por ejemplo. Eso, exacto. ¿No? Sí. Que me encantó. Y Exacto. además me voy a robar tu frase esa de la energía del amor. Que es verdad. Claro. Sí, me gusta. Era una fuerza enorme. Sí, pero una fuerza que consume fuerza también, ¿eh? Claro, consume energía. Afrodita no es Afrodita así como así. No. Es una diosa poderosa y es peligroso acercarse a Afrodita. Mira a Ares, ¿qué le pasa a Ares? Ares se lía con Afrodita y termina pasando una vergüenza enorme porque su marido Hefesto construye una red y cuando están en el acto les lanza la red y los atrapa allí y llama a todos los dioses para que los vean. Es una cosa muy rara porque a Hefesto le gusta que vean cómo le componen cuernos, pero bueno, los avergüenza delante de todos los dioses que se parten de risa. Bien. Me preocupa que no hubo mucha contradicción. Yo había anticipado. ¿Tú quieres que pelear? Bueno, si hay que pelear, se pelea. Dale. No sé si alguien quiere preguntar algo. No quiero ocupar ese espacio. Sí, a mí me gustaría preguntar, Juan Carlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta ahora lo que he leído de ti, ¿podría decirse que el tropicalismo de alguna forma está indisolublemente unido a tu escritura? Gracias, Silvia. Esta pregunta me la pone a huevo y Fátima se va a partir de risa. Voy a hablar del tropical. Una vez estábamos Fátima y yo en la Puerta del Sol, en el verano, muertos de calor. Y nos metimos en una heladería de estas nuevas que abren 2 semanas y vuelven a cerrar. Y yo pedí un helado. Y había, que es una cosa que yo no entiendo en este país, los helados están de frutas todos combinados. Mango con mandarina, guayaba con maracuyá, cosas así. Y a mí me gustan los helados de un solo sabor. Mango, mandarina, fresa. Y sin paragüitas. Es otra cosa, le ponen un paragüita de verdad, es una cosa que detesto. El maldito paragüita. Y entonces, había un helado, en la lista de helados, había uno que decía mango con tropical. Y yo le digo, señorita, mango con tropical, ¿qué es tropical? Y la niña, que sería una chica que emplearon ahí para que se le abra el helado, se quedó así y no supo qué decir. Bueno, tropical, o sea, mango con tropical, dame tropical. Entonces, desde ese momento, siempre que yo le voy a decir a Fátima algo que es una combinación que no me gusta, o que viene con paragüita, eso viene con tropical. Así que, no sé. Así que aprovecho ese comentario de Silvia. Yo no entiendo exactamente a qué te refieres cuando dices el tropicalismo, porque me suena a sabor. Y es otra cosa que a mí me llama la atención. Que yo a veces me enfado, pero en realidad lo hago en broma, es que la tendencia a pensar de que si eres del Caribe estás de buen humor, siempre. Y eso no es verdad. La gente del Caribe es la gente más amargada del mundo, porque hace un calor que te torras. Todo el día hace calor, y apenas en la noche que medio pega un poquito de brisa. Entonces, esa alegría del Caribe o la otra cosa que hacían en la televisión antes, que aparecía un negrito y decía, me están estresando. ¿Se acuerdan? No, tampoco, eso no, son estereotipos. Son estereotipos muy buenos, pero son estereotipos. Pero Juan Carlos, vos estuviste en Zamora. Porque dicen la gente del Caribe no es alegre. Vos estuviste en Zamora. ¿Cómo es Zamora? No, a ver, que la gente del Caribe no sea feliz o no sea alegre continuamente, no quiere decir que en Segovia la gente ande tocando las castañuelas. No, eso no tiene nada, una cosa no tiene nada que ver con otra. El humor, yo soy andino y debería ser serio, porque los andinos son serios, son gente seria, son cerradas, son ladinos, pero no, ¿qué voy a hacer? No soy un andino puro, pues soy un andino echado a perder con falconiano. Y no funciona así. Entonces, cuando lo traslado, Silvia, a la literatura, esa cosa, el tropicalismo, quiero entender, no sé si estoy equivocado, que se trata de una cierta forma luminosa o colorida de narrar las cosas, más o menos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, pues no sé, la verdad que no sé, porque si verdad que si comparamos pelo a pelo las novelas de García Márquez, que es de la costa, con las novelas de Vargas Llosa, quizá Vargas Llosa sea un poco más intilimani que García Márquez.
pero no necesariamente, o sea, no tiene por qué ser así. La alegría, el colorido, la luminosidad, pero sería interesante desde el punto de vista antropológico analizar hasta qué punto la luz del sol influye en la escritura. Y debo decir, aquí agrego a Silvia, que yo creo que más o menos un 80-85% de toda mi obra escrita está escrita en España. Así que yo debería ser un poquito más, ¡ole! Y cosas así. Más que tropical, ¿sabes? A menos que uno ya venga con eso puesto, ¿no? Viene con esa... Pero tiene que ver con la idiosincrasia. Cosa que estoy de acuerdo con lo que dices, si va a ser para antropología, pero no estoy de acuerdo si es para literatura. Si es para pensar la literatura como antropología, sí, pero si es para pensar la literatura como literatura, no. ¿Me explico? O bueno, creo que sí. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Tal? ¿O sigue hablando Valeria? ¿O pasamos a firmar y salimos de ese tema? ¿Nadie tiene el valor de preguntar algo a Chirito? Tú lo has dicho. Alguien tiene el valor. Tiene el valor. Para que hable 3 horas. No, estoy muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias de verdad por venir. Muy bonita el sitio. Valeria, si quieres, seguimos hablando, pero si no... Lo que vos digas. Yo soy fanático de las presentaciones breves. Esas cosas que duran 3 horas y la gente lee y habla de sí mismo. Es una ladilla. O sea que es mejor cuando esté en el top cerrar y salir. Pero tú, lo que usted diga, porque usted es la que manda. Aquí, ya, entonces lo dejamos aquí, porque es más bonito que esto. ¿Verdad? O sea que, lo único me parece... Que me desamparan. Muchas gracias, de verdad. Si quieren quitar el libro, pues yo aquí, yo he sacado y ustedes lo tienen. Gracias, realmente. Gracias, Santiago. David, gracias. Y Pablo, que también lo dice. Gracias.